Hubo un tiempo en el que Conor McGregor era intocable. Cada palabra suya llenaba titulares. Cada pelea movía millones. Cada gesto marcaba tendencia. El chico de Dublín que salió de la nada para conquistar el mundo se convirtió en el rostro del UFC, en un símbolo de poder, de éxito, de ambición. Pero hoy, ese brillo ya no está. Detrás de los autos de lujo, los yates y las botellas de whisky, queda un hombre que parece perdido. Su cuerpo cambió, su mirada cambió. Y lo que alguna vez fue hambre ahora se ve como vacío. Las redes lo muestran sonriente, pero quienes lo conocen aseguran que ya no es el mismo. Escándalos, excesos, acusaciones y una carrera que parece no saber si sigue o si ya terminó. Este no es el mismo McGregor que gritaba, "Estamos aquí para tomar el control". Este es el Conor que lucha con su propio reflejo, que intenta recordar quién era antes de que todo se saliera de control. Hoy vamos a repasar cómo el hombre más famoso del octágono pasó de ser una inspiración mundial a una advertencia viviente. Porque no hay golpe más duro que el que te da la fama cuando se apaga el ruido. Bienvenidos al lado oscuro del octágono. Antes del dinero, antes de los trajes a medida y los aviones privados, Conor McGregor era solo un chico de barrio en Crumlin, Dublín. Hijo de un taxista y de una madre que hacía lo imposible para que nada faltara en casa. Su infancia fue dura, sin lujos, rodeado de peleas callejeras y cuentas sin pagar. En el fondo, pelear no era un sueño, era una forma de defenderse, de sobrevivir. A los 12 años empezó a boxear en un pequeño gimnasio local. Ahí encontró algo más que un deporte. Una salida. Sus entrenadores decían que tenía una determinación distinta, que cada golpe lo daba como si quisiera cambiar su destino. Con el tiempo, el boxeo se le quedó corto. Descubrió las artes marciales mixtas y se obsesionó. Empezó a entrenar taekwondo, jiu-jitsu y kickboxing. Su cuerpo no era el de un prodigio, pero su mente sí. A los 18 dejó todo. Abandonó su trabajo como aprendiz de plomero y decidió dedicarse por completo al MMA. Sin dinero, sin patrocinadores, solo con la idea de que podía lograrlo. Vivía con el subsidio del gobierno irlandés. Comía lo justo y dormía poco. Pero no se quejaba. Entrenaba todos los días, lloviera o no, y lo hacía con una confianza que descolocaba a todos. En su cabeza ya era campeón, solo faltaba que el mundo se diera cuenta. Su entrenador John Kavanagh fue el primero en verlo claro. McGregor no era solo talento, era mentalidad. Tenía el carisma, la arrogancia y la capacidad para convertir cualquier combate en espectáculo. Y con esa combinación, el chico de Dublín empezó a hacerse notar en los circuitos locales. Las victorias llegaron rápido, y cada una era más brutal que la anterior. En el 2012, cuando ganó 2 cinturones en Cage Warriors, ya no había dudas. Irlanda tenía su primer fenómeno. Cuando Conor McGregor llegó al UFC en 2013, casi nadie fuera de Europa sabía quién era, pero eso cambió en cuestión de minutos. En su debut, destruyó a Marcus Brimage en 67 segundos, y antes de que el árbitro terminara de levantarle la mano, ya estaba gritando nombres, retando a medio roster y prometiendo que sería campeón. No era solo un peleador. Era un personaje, un show, una tormenta que acababa de aterrizar. Desde entonces, cada aparición suya era un evento. Su acento, su seguridad, su forma de hablar como si ya lo hubiera ganado todo. El público no podía dejar de mirarlo. Había nacido el Notorious. En cada conferencia de prensa, McGregor dominaba la escena como si fuera un escenario de teatro. Ridiculizaba a sus oponentes, los hacía enojar y luego los noqueaba. Sus palabras eran veneno, pero su precisión dentro del octágono era aún más peligrosa. Tras recuperarse de una lesión, volvió en 2014 con una pelea en Dublín que fue histórica. Cuando sonó su música, la arena entera tembló. Ganó por nocaut y lanzó una frase que definiría su carrera. No vinimos a participar, vinimos a tomar el control. Esa noche, el mundo entendió que Conor McGregor no era solo otro luchador. Era un fenómeno cultural. Y lo más aterrador de todo era que apenas estaba empezando. Lo que vino después fue una racha que pocos en la historia del deporte pueden igualar. McGregor empezó a fulminar rivales como si estuviera cumpliendo un destino. No era suerte ni casualidad,
Era precisión, confianza y una mente que sabía exactamente lo que iba a pasar. Derribó a Dustin Poirier en menos de 2 minutos. Aplastó a Dennis Siver y saltó fuera de la jaula para gritarle en la cara al campeón José Aldo. Lo provocó durante meses. Lo humilló en conferencias. Lo hizo perder la calma. Cuando finalmente se enfrentaron, el mundo entero esperaba una guerra. Pero duró solo 13 segundos. Un solo golpe. Una izquierda limpia y José Aldo, invicto durante una década, estaba en el suelo. Conor se convirtió en campeón mundial, y esa noche no solo ganó un cinturón, ganó el control total del UFC. Pero no se conformó. Subió de categoría, y en 2016 derrotó a Eddie Álvarez con una exhibición de boxeo perfecta. Se movía con una elegancia que parecía de otro planeta. Lo derribó varias veces, y lo finalizó en el segundo asalto, convirtiéndose en el primer peleador de la historia en tener 2 cinturones simultáneos en la UFC. En el Madison Square Garden, ante miles de fanáticos, tomó el micrófono y dijo una frase que ya es parte de la historia. Desde el fondo de mi corazón, quiero disculparme con absolutamente nadie. Era arrogante, sí, pero también auténtico. En ese momento, Conor McGregor no era solo un campeón, era un símbolo de poder. El tipo que había desafiado al sistema y lo había conquistado. Lo tenía todo. Fama, dinero, respeto y el mundo rendido a sus pies. Pero como pasa siempre, cuando llegas tan alto, la caída empieza a preparar su camino en silencio. En 2017, Conor McGregor hizo lo que nadie creía posible. Cruzó del octágono al ring de boxeo para enfrentarse al invicto Floyd Mayweather. Un peleador de MMA con 0 experiencia profesional en boxeo contra uno de los mejores de todos los tiempos. Muchos lo tomaron como una locura, otros como una estrategia de marketing. Pero Conor lo veía como su siguiente conquista. Durante la gira promocional, fue un espectáculo absoluto. Trajes de lujo, jets privados, insultos, risas y una confianza que desbordaba cada escenario. Convirtió una pelea imposible en el evento más grande de la historia del boxeo moderno. Y cuando llegó la noche, el mundo entero estaba mirando. McGregor salió fuerte, agresivo, y durante los primeros rounds sorprendió a todos conectando golpes claros. Pero poco a poco Mayweather hizo lo que mejor sabe hacer: desgastarlo. En el 10º asalto, el árbitro detuvo la pelea y Floyd se llevó la victoria. Pero McGregor no perdió realmente. Había sobrevivido 10 rounds con una leyenda, había ganado más de $100 millones, y lo había hecho todo a su manera. Salió del ring como un perdedor millonario y un ícono global. Sin embargo, ese éxito tuvo un precio. Porque después de ese combate, el hambre que lo había convertido en campeón empezó a desaparecer. Ya no necesitaba pelear por dinero ni por reconocimiento. Lo había conseguido todo. Y fue justo ahí donde comenzó su verdadero declive, el que no se ve en las peleas, sino fuera del octágono. Después de Mayweather, Conor McGregor dejó de parecer un peleador hambriento y se convirtió en una estrella de Hollywood con guantes. El dinero cambió su vida por completo. Compró mansiones en Dublín y Las Vegas, autos de lujo, relojes de millones y un yate con forma de Lamborghini. Fundó su propia marca de whisky, Proper No. 12, y su cuenta bancaria crecía incluso sin pelear. Pero mientras su imperio se expandía, su enfoque se desmoronaba. Ya no entrenaba con la misma pasión, ya no hablaba con la misma precisión, ya no peleaba con la misma mirada. En lugar de videos de sparring, sus redes sociales se llenaron de fiestas, champán y trajes caros. Los que lo conocían desde antes decían que ya no era el mismo chico de Crumlin. Y no solo eso. Los problemas comenzaron a perseguirlo. Primero fue el incidente del bus en Brooklyn, donde lanzó una barra metálica contra una ventana llena de peleadores y terminó arrestado. Luego vinieron las denuncias, las peleas en bares, los videos donde se lo veía golpeando a desconocidos, las acusaciones de agresión y los rumores de abuso de sustancias. La prensa dejó de hablar del campeón para hablar del escándalo. McGregor ya no llenaba titulares por sus victorias, sino por sus errores. Era como si no pudiera controlar la fama que tanto había deseado. Cada noche de fiesta parecía alejarlo un poco más del octágono y acercarlo a una versión de sí mismo que nadie reconocía. Conor, el chico que una vez peleó por sobrevivir, ahora peleaba por no perderse dentro de su propio reflejo.
El 6 de octubre de 2018 marcó un antes y un después en la vida de Conor McGregor. Esa noche se enfrentó a Khabib Nurmagomedov, un rival que no solo quería ganarle, quería destruir su legado. Durante la promoción del combate, McGregor cruzó todas las líneas, insultó la religión, la familia y hasta la patria de Khabib. Era más que una pelea, era una guerra personal. Pero cuando se cerró la jaula, todo cambió. Desde el primer segundo, Khabib lo llevó al suelo y lo dominó sin piedad. Lo golpeó, lo asfixió, lo hizo ver humano. En el cuarto asalto, lo sometió con una presión brutal. Conor no tuvo más opción que rendirse. En ese momento, el invencible, el campeón de 2 divisiones, el hombre que decía no tener rival, fue humillado frente al mundo entero. Pero lo peor vino después. Khabib saltó la jaula y se lanzó contra el equipo de McGregor, mientras en el octágono se armaba una batalla campal. Fue el final del espectáculo y el inicio de la caída definitiva. A partir de ahí, la figura de McGregor se quebró. Ya no era el tipo que dominaba con palabras y golpes, era el hombre que había sido derrotado en cuerpo y alma. Y aunque dijo que volvería más fuerte, el aura de invencibilidad ya había desaparecido. Por primera vez, el rey estaba desnudo. Y todos podían verlo. Tras la derrota con Khabib, McGregor necesitaba demostrar que aún era el mismo, no por gloria, sino por orgullo. En 2020 volvió al octágono contra Donald Cowboy Cerrone, y lo destruyó en solo 40 segundos. Golpes con el hombro, una patada brutal y el regreso del viejo Conor, o al menos eso parecía. El público volvió a creer. Los medios hablaron del renacimiento del Notorious. Pero en el fondo, algo ya no encajaba. Su sonrisa era distinta. Más vacía. Su energía más artificial. Esa victoria fue una chispa en un fuego que ya se estaba apagando. Porque cuando en 2021 enfrentó a Dustin Poirier, el espejismo se rompió por completo. Poirier lo castigó con precisión, lo desarmó con low kicks, y lo noqueó en el segundo asalto. Era la primera vez que veíamos a McGregor caer inconsciente. Muchos pensaron que ahí acabaría todo. Pero no. Insistió en una trilogía, y lo que siguió fue aún peor. En la revancha, mientras intentaba retroceder, su pierna se fracturó por completo. Cayó gritando de dolor mientras Poirier lo observaba desde el otro lado del octágono. Esa imagen lo persiguió durante años. McGregor fue sacado en camilla, pero incluso en ese estado gritó al micrófono: "Esto no ha terminado". Aunque todos sabían que sí. Esa lesión marcó su cuerpo y su carrera, pero sobre todo su mente. Desde entonces, el irlandés no volvió a ser el mismo. Después de aquella fractura, Conor McGregor desapareció por un tiempo. Sin cámaras, sin peleas, sin ruedas de prensa, parecía estar recuperándose. Pero cuando volvió a mostrarse en redes, el cambio era evidente. Su cuerpo se veía distinto, más grande, más inflado, casi irreconocible. Su mirada también había cambiado. Ya no había esa chispa de locura que lo hacía impredecible, sino una mezcla de soberbia y cansancio. Publicaba videos entrenando, pero también clips extraños, con discursos confusos y risas forzadas. Algunos decían que era parte del show, otros que estaba al borde de un colapso. Lo cierto es que ya no se veía al peleador que una vez soñó con ser campeón. Se veía a un hombre que no sabía quién era sin la fama. Su círculo cercano comenzó a reducirse. Sus viejos compañeros del gimnasio desaparecieron, y las imágenes que llegaban mostraban a un Conor rodeado de desconocidos, fiestas interminables y lujos que ya no parecían darle felicidad. Incluso su relación con Dee Devlin, su pareja de toda la vida, empezó a verse distante. Nadie sabía qué pasaba realmente, pero todos lo intuían. McGregor se estaba quedando solo. Ya no era el guerrero de Crumlin. Era una sombra de sí mismo, atrapado entre lo que fue y lo que ya no podía volver a ser. La fama lo había hecho inmortal, pero ahora era su condena. Conor McGregor empezó a mostrar comportamientos cada vez más erráticos. Un día subía fotos meditando en silencio, hablando de disciplina y superación, y al siguiente aparecía en videos gritando, insultando a otros peleadores o riéndose sin sentido. Sus ojos se veían hinchados, su voz arrastrada. En más de una ocasión fue visto en fiestas, rodeado de copas, música
Y gente que parecía estar allí solo por su dinero. Ya no era el atleta obsesionado con ganar. Era un millonario buscando llenar un vacío que no se arreglaba con trofeos. Las cámaras lo captaron en altercados en bares, empujando a desconocidos, discutiendo con periodistas y hasta golpeando a un hombre mayor solo porque se negó a probar su whisky. Lo que antes era confianza ahora era inestabilidad. Lo que antes era carisma, ahora era un grito de ayuda, disfrazado de arrogancia. Sus más cercanos empezaron a distanciarse. Los patrocinadores dejaron de llamarlo, y la UFC comenzó a tratarlo más como un producto problemático que como su mayor estrella. Los rumores sobre abuso de sustancias, insomnio y ataques de ira empezaron a circular con fuerza. Nadie lo confirmaba, pero nadie lo negaba. McGregor, el hombre que una vez controló el mundo con una sonrisa, ahora parecía perder el control de sí mismo. Y lo más trágico es que nadie a su alrededor parecía dispuesto a decirle que parara. Todos lo miraban, pero nadie lo veía realmente. Detrás de los titulares, las cámaras y las peleas, había un hombre cansado. McGregor empezó a vivir encerrado en una rutina que ya no tenía propósito. Entrenaba por inercia, no por pasión. Subía videos mostrando fuerza, pero su mirada delataba debilidad. La fama que antes lo alimentaba, ahora lo devoraba. Los que estuvieron cerca de él aseguran que empezó a sufrir cambios de humor bruscos, días enteros sin hablar con nadie y noches donde apenas dormía. Se volvió impredecible, desconectado del mundo real. Muchos decían que vivía rodeado de gente, pero completamente solo. Las mansiones, los coches y los relojes eran trofeos vacíos. Había conseguido todo lo que soñó, pero en el proceso había perdido lo más importante: el control. Algunos periodistas irlandeses comenzaron a publicar artículos que insinuaban que Conor estaba atravesando un colapso emocional. Otros hablaban de problemas de salud mental, pero su entorno lo negaba todo. Está bien, está enfocado, repetían, aunque las imágenes mostraban lo contrario. La verdad era que McGregor había pasado de ser un luchador a ser un espectáculo, y en ese cambio se borró a sí mismo. Detrás del personaje de Notorious quedaba un hombre que no sabía cómo volver a ser Conor. Hoy Conor McGregor es un misterio. Aparece y desaparece de las redes, promete regresos que nunca llegan y presume entrenamientos que nadie ve en persona. Dice estar más fuerte que nunca, pero sus ojos cuentan otra historia. En algunos eventos públicos se le nota cansado, inflado, con movimientos torpes, muy lejos del peleador explosivo que aterrorizaba divisiones enteras. Sus publicaciones alternan entre mensajes de motivación y explosiones de ego que confunden incluso a sus seguidores más fieles. En entrevistas recientes habla de redención, de familia, de fe, pero al mismo tiempo sigue mostrando señales de una lucha interna que no ha terminado. Ya no pelea por cinturones, pelea contra sí mismo, contra los errores, las heridas, los fantasmas que lo siguen cada vez que se apagan las luces. Su fortuna lo mantiene cómodo, pero no completo. Tiene todo lo que soñó, y aún así parece no tener paz. Muchos dicen que se está preparando para un regreso, otros creen que ya nunca volverá a pelear al máximo nivel. Lo único cierto es que el Conor McGregor que conquistó el mundo ya no existe. Queda un hombre con cicatrices, con culpa, con miedo, pero también con una última oportunidad: redimirse o caer del todo. El legado de Conor McGregor es una paradoja. Fue el peleador que cambió el negocio, que convirtió a la UFC en un espectáculo global, que demostró que las palabras pueden vender más que los golpes. Pero también fue el ejemplo más claro de cómo el poder sin equilibrio termina consumiendo a quien lo sostiene. Pasó de ser el chico de Dublín que soñaba con salir del barrio, al hombre que perdió su identidad entre el dinero, la fama y la presión. Su historia es la de un genio del combate que olvidó que su mayor enemigo no estaba frente a él, sino dentro de su propia mente. Sin embargo, su impacto es innegable. Inspiró a una generación de peleadores a soñar en grande, a creer que un chico sin recursos podía conquistar el mundo. Pero también deja una advertencia: que la gloria sin propósito no llena el vacío, que la fama sin control destruye, y que ningún cinturón vale más que la paz mental. McGregor cambió el deporte, sí, pero a un precio altísimo. Y mientras el mundo sigue esperando su regreso, tal vez la verdadera batalla no será en un octágono, sino en el silencio de su propia cabeza. Y así termina la historia de Conor McGregor.
Un hombre que lo tuvo todo, y que ahora enfrenta la pelea más dura de su vida, la de encontrarse a sí mismo. Porque en el fondo, esto no es solo sobre peleas, dinero o fama, es sobre lo que pasa cuando el personaje se come a la persona. McGregor fue el reflejo de lo que todos admiramos y tememos. El éxito sin límites, la caída sin red. Desde los barrios de Dublín hasta los yates de lujo, su camino estuvo lleno de victorias y excesos, de disciplina y destrucción. Pero si algo ha demostrado el Notorious, es que incluso cuando parece acabado, siempre encuentra una forma de levantarse. Tal vez no vuelva a ser el campeón de antes, pero aún puede ser algo más grande, el hombre que sobrevivió a su propia leyenda. Y si te quedaste hasta el final, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué crees que le espera a Conor McGregor. Porque esta historia todavía no ha terminado, y en el lado oscuro del octágono, la próxima pelea puede empezar en cualquier momento.